pues continuamos viendo los diferentes cuerpos de funcionarios penitenciarios. Vamos a recordar un poquito las leyes que hemos visto, que son importantes y son preguntas reiteradas. La ley 3970 del 22 de diciembre, que crea el cuerpo de técnico, cuerpo superior técnico de instituciones penitenciarias, que suprimía las secciones que se venían arrastrando desde el Reglamento de Servicios de Prisioneros del 56, las secciones masculinas y femeninas del cuerpo especial y del cuerpo auxiliar. Acordaros que antes, digamos, la denominación origen de nuestro cuerpo era cuerpo auxiliar, pues estas secciones masculinas y femeninas desaparecen y se queda como cuerpo especial masculino, cuerpo especial femenino, cuerpo auxiliar masculino, cuerpo auxiliar femenino, por esta ley 3970, y que era importante para el cuerpo nuestro, el actual cuerpo de ayudantes, porque ya dejamos de ser meros vigilantes, sino que nos podían encomendar instrucciones sobre tareas en orden al tratamiento penitenciario. Ya se nos contemplaba como personal que podía intervenir en el tratamiento penitenciario en función de las tareas que nos encomendara los funcionarios técnicos, así como tareas de reeducación, rehabilitación social. Ya gracias a esta ley dejamos de ser como simples vigilantes y nos encomiendan un trabajo eh, un poquito más de intervención o de colaboración con este tipo de actividades en función de las tareas que nos encomiende el cuerpo y funcionarios técnicos. Luego, otra ley importante, vamos a recordar, es la 3677 del 23 de mayo de ordenación de los cuerpos especiales y de creación del cuerpo de ayudantes. Esto es importante porque ya como cuerpo ya aparecemos como cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias por esta ley 36 del 77. Lo que pasa que vuelve a incluir escalas, ¿vale? No confundamos las secciones de la ley del 70, de la 3970, con las escalas que introduce el 3677 cuando nos crea como cuerpo. ¿Qué pasa? Que hasta que no llega la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se unifica en un solo cuerpo y se deja de discriminar entre masculino y femenino hasta que no aparece esta ley en el 2007. Y ya se queda como cuerpo de ayudante de instituciones penitenciarias. Punto. No hay división entre sexos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que al cuerpo especial esta unificación le llega antes a través de la ley 50 del 98 el 30 de diciembre. ¿Vale? Eso también lo he visto como pregunta reiterada. ¿Cuándo se unifican los cuerpos? A nosotros nos llegó bastante tardecito comparado pues, con el cuerpo especial. Pero así, a modo de resumen, lo miramos. Importante. En el vídeo anterior hemos visto del cuerpo superior técnico, digamos, los puestos de trabajo exclusivos del cuerpo superior técnico. Acordaros que los conocimientos específicos eran criminología, psicología, psiquiatría, sociología, pedagogía, endocrinología. Entonces, en función de estas titulaciones, pues están los diferentes cuerpos. Es decir, que yo no puedo acceder al cuerpo de jurista si no soy licenciada o ahora graduada en Derecho, yo no puedo acceder al cuerpo técnico en calidad de psiquiatra si yo no soy psiquiatra, ¿vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta que estos son cuerpos, estos puestos pertenecen al cuerpo superior de técnico, que luego también este cuerpo superior técnico tenían otros puestos de trabajo en concurrencia con el cuerpo especial, que también lo vamos a ver, que vamos a ir por paso. Es para recapitular todo. Lo veremos, si no es en este vídeo, porque se extienda mucho en el siguiente. Y luego un cuerpo que nos interesaba, el cuerpo especial. Pues el cuerpo especial tiene sus propios puestos de trabajo en exclusivo y luego algunos que comparte con el cuerpo de ayudante, como era el educador y el jefe de servicios, que ya lo desarrollamos en el vídeo anterior. Me importaba mucho tener en este primer vídeo pues todos estos puestos recogidos
en ese vídeo porque no es que sea la parte fundamental, pero es la parte que más nos concierne a nosotros y para que nos vayamos estructurando en la cabeza poco a poco porque son un montón de más puestos de trabajo más profesionales que iremos desglosando a medida que vayamos avanzando en los vídeos, ¿vale? Pues recapitulamos, la ley 3970 pues nos decía que existía el Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias, que era el subgrupo A1, el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, que era el subgrupo A2, el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que era el subgrupo C1. Y eso lo vimos en el primer vídeo. Pero también, y ahora añado en este, pues para ir poco a poco metiendo contenido, esta ley también contempla el cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria, que es el subgrupo A1, el cuerpo de enfermeros de instituciones penitenciarias, que es el subgrupo A2. También nos interesa de esta ley que hay un cuerpo extinto, que se extinguió, que es el cuerpo de profesores de educación general básica, lo que era antes la EGB, que se extingue. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que antes había maestros en los centros penitenciarios y eran funcionarios penitenciarios, pero hubo un real decreto, el 1203 de 1999, del 9 de julio, si no me equivoco, luego lo revisamos porque no quiero daros fechas incorrectas. Sí, Real Decreto 1203-1999 del 9 de julio, que suprime estos cuerpos penitenciarios. ¿Qué pasa? Eso no significa que no haya maestros en los centros penitenciarios. Hay maestros. Lo que pasa es que ya no depende del Ministerio del Interior. ¿Por qué pasa esto? Ahora han pasado a pertenecer al Ministerio de Educación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué surge este Real Decreto? Porque hay una modificación en nuestro sistema educativo, os sonará la ley, la LOCSE, pues la LOCSE lo que viene a cambiar, a grosso modo, para que lo entendáis, es que por esta ley se decide que la responsabilidad de la educación formal, estamos hablando de la educación reglada. Para aquellos que no sean educadores, maestros o educadores sociales, ya sabéis que existe una educación reglada y no reglada, una educación formal, informal. Bueno, pues lo que respecta a la educación reglada deja de ser competencia de la administración penitenciaria, del Ministerio del Interior, y la hace responsable del Ministerio de Educación. Antes la responsabilidad era pues de nuestro ministerio, por eso había un cuerpo de funcionarios de instituciones penitenciarias que era un cuerpo de maestros. Y ahora estos maestros siguen trabajando en la prisión, pero ya no depende del Ministerio de Interior, ahora depende del Ministerio de Educación. Y lo que se establece entre la administración penitenciaria y las educativas son colaboraciones. Yo, a título personal, a mí me parece un error. A mí me parece un error que se extinga el cuerpo de maestro, porque igual que está el cuerpo facultativo, que son los médicos, y está el cuerpo de enfermeros, ¿por qué no hay cuerpos de maestros? ¿Por qué lo quitaron? Yo esta modificación de la LOCSE no la entiendo muy bien. Yo creo, es una opinión personal, no la voy a encontrar en ningún temario, es una valoración propia, después de haberme leído el temario y todo, y yo como educadora social que soy, no entiendo por qué dentro de las prestaciones de la administración penitenciaria, que eso está en el título 9, ya vimos que hay una parte muy importante a la sanidad y que la sanidad se ejerce de manera no como colaboración, sino como corresponsabilidad. El estado de salud de un interno es responsabilidad tanto de las entidades públicas sanitarias como de la administración penitenciaria, ¿no? De las administraciones sanitaria y de las administraciones penitenciarias públicas. Pues entonces, ¿por qué la educación la deja fuera? La educación yo no creo que se tenga que establecer como simples modos de colaboración. Yo creo que se tiene que establecer en términos de corresponsabilidad, igual que la sanidad. Por eso me parece un error que hayan extinguido el cuerpo de maestros. El cuerpo de maestros debería existir y no es que tenga que hacerse cargo en exclusiva la administración penitenciaria de la educación reglada
de los internos, que para eso tenemos un ministro de Educación, pero que se establezcan términos de corresponsabilidad como se hace con la sanidad. El caso es que en la actualidad, a través de la LOCSE, que es una de las tantas reformas que hemos tenido en nuestro sistema educativo, ahora está la ley CELA, que yo sepa no nos ha modificado nada, a no ser que me llegue alguna actualización, de todas maneras yo os lo pasaría. La LOCSE lo que viene a decir es que no, la educación reglada no es competente de la administración penitenciaria, es del Ministerio de Educación, y lo que se establece son colaboraciones, es decir, la administración penitenciaria pone las aulas, pone los establecimientos y el Ministerio de Educación pone a los maestros. Es decir, los maestros van a ir a trabajar a un centro penitenciario porque la administración penitenciaria le ofrece el espacio de trabajo. Pero los maestros no pertenecen a esa administración penitenciaria, pertenecen al Ministerio de Educación. Pero me parece incongruente porque al final su puesto de trabajo está en un centro penitenciario. Pero bueno, las cosas están así, hubo esta reforma, empezaron a establecerse colaboraciones entre la administración penitenciaria y las educativas. El maestro sigue yendo a trabajar a un centro penitenciario, pero no pertenece al Ministerio de Interior, pertenece al Ministerio de Educación. ¿Vale? Pues las cosas están así. Me parece un poco incongruente, pero bueno, es lo que hay y es lo que tenemos que saber. Como os he dicho antes, cuando hablábamos del cuerpo superior técnico, que hablábamos de los juristas, en el año 81, de hecho están vigentes los artículos del reglamento penitenciario del 81, se habla de un jurista criminólogo. En los términos actuales se habla simplemente de jurista, pero en el 81 se hablaba de un jurista criminólogo. Pero si nos leemos las funciones del jurista, no solo tiene funciones de jurista, también tiene funciones de criminólogo. Entonces, a medida que te vas adentrando en el material y vas tomando más conciencia, más conocimiento de todo lo que del entramado de la administración penitenciaria, vas viendo como en algunas cosas hay mucho déficit. Por ejemplo, no entiendo con el cuerpo superior técnico no están incluidos los criminólogos. Me parece que los juristas tienen una doble carga de trabajo porque tienen que estar pendientes de informar al penado de lo que le queda de condena, de cuál es su situación penitenciaria, cuál es su situación procesal, estar pendiente de todo lo que sea relativo a lo jurídico, pero es que encima tiene que evaluarlo, tiene que hacer un diagnóstico criminológico para la Junta de Tratamiento para el tema de la clasificación, como ya vimos que viene en el reglamento del 81. Entonces, este jurista está haciendo las funciones de jurista y de criminólogo. ¿Por qué? Si ya hay una carrera de criminólogo en España, ¿cómo se deja a estos profesionales fuera de las instituciones penitenciarias cuando hay un espacio tan grande de trabajo y lo que hacemos es lo que necesitamos reforzar pues, con profesionales bien cualificados? Porque el jurista, por mucho que entienda de leyes, no sabe de criminología. Para eso está el criminólogo y hay una carrera especial. Lo mismo pasa con los educadores sociales. Hablamos de educador en los centros penitenciarios, y el educador social. Yo, que soy educadora social, que precisamente la columna vertebral del contenido de mi carrera es integración, reinserción social, reeducación, precisamente lo que se da y las tareas propias de un centro penitenciario en consonancia con lo que te dice el 25.2 de la Constitución y lo que te dicen los primeros artículos de la Ley Orgánica General Penitenciaria. ¿Cómo es posible que hablemos de educadores a secas y no hablemos de educadores sociales? Este tipo de profesionales, tanto criminólogos como educadores sociales, otros están asumiendo sus competencias y tienen una sobrecarga y no están tan capacitados como estos profesionales porque han recibido una formación específica. ¿Cómo es posible que en el cuerpo técnico no estén recogidos estos profesionales? Tenemos psicólogos, tenemos juristas, pero no tenemos criminólogos y no tenemos educadores sociales, cuando son parte vertebral de todo el sistema penitenciario. Y los diagnósticos criminológicos lo están haciendo los juristas, de esto te lo dice el propio reglamento del 81. Entonces, conforme te vas adentrando en el mundo de la administración penitenciaria y vas viendo los diferentes profesionales, vas viendo cómo algunos tienen sobrecarga de trabajo. Jurista hace de jurista, de criminólogo, y estamos dejando fuera a un profesional tan importante. Bueno, espero que
poco a poco estas cosas, esto irá cambiando y que se vayan incluyendo y no excluyendo. No entiendo por qué extinguen el cuerpo de maestro cuando son tan importantes, porque precisamente en el tratamiento penitenciario te están diciendo que la educación es un factor importantísimo. Las carencias educativas a veces frustran a la gente, lo lleva a delinquir porque no encuentran trabajo, porque no tienen una formación y no lo cogen en los trabajos. Entonces, ¿por qué no se reconoce la figura del maestro o por qué le quitan ese tinte penitenciario? Pues no es lo mismo un maestro de colegio que un maestro que trabaja en una cárcel. Aunque el trabajo, digamos, es el mismo, es la educación reglada, las circunstancias y la situación no es la misma. Entonces yo creo que hay que enriquecer el sistema penitenciario con la incorporación de estos profesionales, criminólogos, educadores sociales y por supuesto no extinguir el cuerpo de maestros, que al final siguen yendo a trabajar a la prisión, pero yo los reconocería como funcionarios penitenciarios. Es una valoración mía y yo creo que con el tiempo yo pienso que irá cambiando porque lo que hay que hacer es enriquecer de profesionales y hacer juntas de tratamiento y equipos técnicos más completos. Bueno, pues para no enrollarme más, pues están extinguidos. El cuerpo de maestros está extinguido. Entonces, ¿qué pasa con este Real Decreto 1203? Pues que los artículos 294 y 295 del Reglamento Penitenciario del 81 se derogan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como ya no pertenecen al cuerpo de funcionarios penitenciarios, también hay una modificación en lo que respecta a las juntas de tratamiento y a los equipos técnicos. Entonces, también los artículos 272, 1D y 274, 2G del vigente reglamento penitenciario relativo a la pertenencia como miembro de la Junta de Tratamiento y como integrante del equipo técnico, pues también desaparece, se quitan, se cambian. Y esto es derivado de la LOCSE, que es la que dice que ya la administración penitenciaria colabora con el Ministerio de Educación, bla, 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 bla. No me quiero enrollar más, que sería repetir lo mismo, pero que la educación reglada de los reclusos es competencia del Ministerio de Educación. Entonces, todo el cuerpo de maestros penitenciarios pasan a ser maestros, pero del Ministerio de Educación. Y luego que viene a decirnos también la 39, la ley 39 del 70, pues también nos habla de un cuerpo de capellanes. El cuerpo de capellanes todavía está por extinguirse. Los artículos que son el 290, creo que era el 292 y 293, los artículos 292 y 293 están en vigor en el reglamento penitenciario del 81, ¿vale? Sí, 292, artículos 292 y 293 están a extinguir. ¿Qué pasa? Que hay una orden del Ministerio de Justicia, que es la 24 de noviembre de 1993, por la que se pueden establecer acuerdos sobre asistencia religiosa católica entre los establecimientos penitenciarios y la Santa Sede. Entonces, por eso todavía están en vigor el 290 y... Uy, olvido siempre estos artículos, ¿eh? 292 y 293 están en vigor, pero están a extinguir, pero sí que se pueden establecer acuerdos. ¿Y qué nos interesa saber de este cuerpo de capellanes? Así, a grandes rasgos, pues tener en cuenta pues, que están en el artículo 292 y 293 del Reglamento Penitenciario del 81, son cuerpos a extinguir. Y también me interesa que sepamos lo siguiente. En relación a la asistencia religiosa, importante lo que dije antes, acuerdos sobre asistencia religiosa católica en los establecimientos penitenciarios por orden del Ministerio de Justicia del 24 de noviembre de 1993 y en relación a la asistencia religiosa se regirá por los acuerdos firmados por el Estado y las diferentes confesiones. En los centros penitenciarios podrá habilitarse un espacio para la práctica de los ritos religiosos y el desarrollo legislativo del derecho fundamental a la libertad religiosa. Vamos a puntualizar lo siguiente. Esta libertad religiosa viene en la Ley Orgánica 7 de 1980 del 5 de julio. ¿Qué pasa? Esta ley 39 del 70, porque claro, evidentemente toda la evolución del sistema penitenciario pues está inmersa en toda nuestra evolución como país, en nuestro contexto histórico
político. Pues en el 70 estaba Franco y con Franco no había libertad religiosa, había mucha influencia de la Iglesia y normalmente los centros penitenciarios estaban asistidos por comunidades religiosas católicas. No había libertad religiosa. ¿Qué pasa? Que ya con la Ley Orgánica 7 del 80 ya hay libertad religiosa. Entonces, no necesariamente eh, si un recluso quiere que un ministro de su culto, de su religión, venga a visitarle, ya en las comunicaciones y visitas, como ya hemos visto antes, pues puede ir a visitarle. Incluso la administración penitenciaria le tiene que facilitar para que pueda practicar su religión, como vimos en las prestaciones de la administración penitenciaria. Os voy haciendo un repaso de todo para que veáis cómo se va conectando todo. A medida que vamos estudiando, vamos conectando todo. Si no recuerdo mal, en el artículo 230, cuando hablamos en el título, perdón, en el título 9 de las prestaciones de la administración penitenciaria, dentro de las prestaciones está la asistencia religiosa, es decir, la administración penitenciaria tiene que facilitar esta asistencia religiosa. Y aparte de las comunicaciones y visitas que yo, si estoy recluida, puedo llamar, si yo practico una religión y quiero que venga el representante de mi religión a visitarme, previa solicitud al director, me tiene que, me tiene que autorizar esa visita. Y luego, aparte, yo puedo practicar mi religión siempre que sea una religión registrada, eso viene en el 230, que no vulnere los derechos de los demás, evidentemente, y dentro de la capacidad que tenga la administración, ¿vale? Dentro de que se les facilite la práctica religiosa dentro de unos límites, por supuesto, pero ya hay una libertad religiosa, no necesariamente tiene que ser la católica, aunque el cuerpo de capellanes esté a extinguir y todavía esté en los artículos 292 y 293. Vais viendo cómo se va conectando todo y cómo conforme va evolucionando todo el contexto sociopolítico, pues también va evolucionando los sistemas penitenciarios hasta la Ley Orgánica 7 de 1980 de libertad religiosa. Pues todos los centros penitenciarios, pues normalmente la mayoría estaban asistidos por monjas, por este tipo de religiosos, por sacerdotes, por etc, etc. Y ya pues vamos viendo cómo va evolucionando todo. Bueno, esto es lo que quería comentar en cuanto al cuerpo del extinto profesores de educación general básica, el cuerpo de capellanes, y también importante, esto vamos a dejar aquí, también importante que retomamos la ley 39 del 70, que tenemos el cuerpo facultativo y el cuerpo de enfermeros. Y vamos a ver ahora el cuerpo facultativo y el cuerpo de enfermeros, ¿vale? Que son, uno es del grupo, de su grupo A1, el otro es del subgrupo A2. No confundáis el cuerpo superior técnico con el cuerpo facultativo, porque aquí hay mucha confusión con el psiquiatra. El psiquiatra pertenece al cuerpo superior técnico y los médicos al cuerpo facultativo. No confundamos, que es muy tendente que caigamos en los test o cuando nos pongan su puesto y nos hablen de un psiquiatra, entender que este es un A1 como el médico también es un A1, pero están en diferentes cuerpos. Uno es el cuerpo superior técnico y el otro cuerpo facultativo de instituciones penitenciarias. ¿Y qué nos vienen a decir? ¿Qué nos viene a decir? Pues mira, también viene recogido este cuerpo facultativo en el reglamento penitenciario del 81 y las funciones que le atribuye es la siguiente. Primero, reconocer a todos los internos a su ingreso en el establecimiento con la especial finalidad de descubrir la existencia de posibles enfermedades físicas o mentales y adoptar en su caso las medidas necesarias. 2. Velar por la salud física y mental de los internos y prestar asistencia facultativa a los mismos, a los niños cuyas madres los tenga consigo en el establecimiento, a los funcionarios y a sus familiares, y ojo con lo que viene aquí, que viene a colación de lo que os hablaba yo antes del tema de la religión, así como a las religiosas en caso de que las hubiere, ¿vale? Repito, velar por la salud física y mental de los internos y prestar asistencia facultativa a los mismos, a los niños cuyas madres los tengan consigo en el establecimiento, a los funcionarios y a sus familiares, funcionarios y familiares, así como a las religiosas en caso de que las hubieran en los establecimientos en que haya psiquiatra
Corresponderá a este los reconocimientos en orden a descubrir posibles anomalías mentales y los tratamientos médico-psiquiátricos con la colaboración del médico. 3. Informar al Consejo de Dirección, cuidado aquí, informar al Consejo de Dirección, Junta de Tratamiento y equipos técnicos para el mejor cumplimiento de sus funciones asignadas a estos órganos, fundamentalmente a efectos de clasificación interior de los internos y en relación con la capacidad física para el trabajo y para las actividades deportivas de los mismos. Cuarto, pasar visita diaria a la enfermería y atender la consulta a la hora que se determine en el horario del establecimiento. Quinto, despachar con el director dándole cuenta de las novedades, del movimiento de altas y bajas de la enfermería y muy especialmente del estado de los enfermos graves, así como de las necesidades de traslado a centros hospitalarios y de aislamiento de aquellos que padezcan enfermedades infectocontagiosas. En los casos de traslado de internos a hospitales de la localidad, esto es muy importante y puede caer en su puesto, deberá visitarlos cada 5 días, recabando información de los facultativos del centro hospitalario. Repito, en los casos de traslado de internos a hospitales de la localidad, deberá visitarlos cada 5 días, recabando información de los facultativos del centro hospitalario. Sexto, dar cumplimiento a las campañas preventivas organizadas por las autoridades sanitarias nacionales, regionales o provinciales y disponer las necesarias respecto a los internos del establecimiento. El séptimo, importantísimo, formular los pedidos de medicamentos, de material e instrumental clínico sanitario y cuidar que se guarden en lugar adecuado y seguro de la enfermería, organizando un control efectivo de los mismos. Muy importante esta función. Repito, formular los pedidos de medicamento, de material instrumental clínico sanitario y cuidar que se guarden en el lugar adecuado y seguro de la enfermería, organizando un control efectivo de los mismos. ¿Vale? Cuidado que esto es muy goloso para su puesto, que nos pueden ligar con otros profesionales. Hay que tener en cuenta qué función tiene cada uno. Octavo, organizar, también muy importante, organizar e inspeccionar los servicios de higiene, informando y proponiendo al director lo conveniente en relación con A. El estado de preparación y distribución de los alimentos. B. La higiene y limpieza de los internos, así como de sus vestidos y equipos. C. La higiene y limpieza, salubridad, calefacción, iluminación y ventilación de los locales. D. Los servicios de peluquería, barbería y ducha. E. Los servicios de desinsectación y desinfección. Noveno, importantísimo. Organizar y dirigir la documentación administrativa de la enfermería, cuidar el archivo de historias clínicas, libros de reconocimiento, ficheros y demás que el servicio requiera. Redactar los partes, informes, estadísticas ordenadas por la superioridad. Repito, noveno. Organizar y dirigir la documentación administrativa de la enfermería, cuidar el archivo de historias clínicas, libros de reconocimiento, ficheros y demás que el servicio requiera. Redactar los partes, informes, estadísticas ordenadas por la superioridad. Vamos con el décimo. Acudir inmediatamente cuando sea requerido por el director. Venga, el 11. Girar las precisas visitas a los economatos. Muy, muy importante tema economato. Repito, girar las visitas precisas a los economatos y hacer constar en el libro destinado al efecto el estado de sanidad de los artículos. Cuando no reúnan las debidas condiciones, ordenará la retención de los mismos, dando conocimiento inmediato al director, que ratificará la orden facultativa y, si lo cree necesario, reunirá a la Junta Económico-Administrativa a fin de tomar los acuerdos que se estimen precisos. 12. Las demás obligaciones que se deriven del presente reglamento y las que resulten de las disposiciones e instrucciones. Vamos a pasar ahora al artículo 289, ¿vale? Seguimos con el médico. Cuerpo facultativo, subgrupo A1, ¿vale? 289 del reglamento penitenciario del 81. Según este artículo, en los establecimientos en los que por el número de internos o por otras circunstancias la Dirección General lo juzgue conveniente, podrá establecerse un servicio médico permanente. En todo caso, cuando hubiere más de un médico, el más antiguo, sin perjuicio de atender las obligaciones que les correspondan, tendrán la consideración de jefe de los servicios médicos. ¿Vale? Cuando haya varios médicos, el más antiguo
es jefe de los servicios médicos. Y la palabra jefe de los servicios médicos os va a sonar porque es repetido a lo largo del contenido de derecho penitenciario. Luego, el artículo 290 señala que cuando el médico creyere necesario escuchar la opinión de otro compañero respecto a determinados enfermos y solicitar su cooperación en ciertas intervenciones, lo pondrá en conocimiento del director para autorización correspondiente. Y luego el artículo 291 nos dice, los médicos de los establecimientos que radiquen en la misma localidad se sustituirán mutuamente en ausencias y enfermedades. Médicos de la misma localidad se sustituyen mutuamente en ausencias y enfermedades. Donde exista un solo médico, será sustituido por el forense de la población o el que de estos designe el juez decano cuando sea más de uno. ¿De acuerdo? Y luego vamos a pasar al cuerpo de enfermeros de instituciones penitenciarias. ¿De acuerdo? Que sería el subgrupo A2. Y vamos a ver lo que nos dice también el reglamento penitenciario del 81 respecto a las funciones de los enfermeros. Vamos a ver, primero, desempeñar las tareas de su profesión a las órdenes del médico. Segundo, acompañar al médico en la visita de enfermería, en la consulta y en el reconocimiento de los ingresos, tomando nota de sus indicaciones para administrar personalmente los inyectables y demás tratamientos que aquel prescriba. Tercero, realizar las curas que con arreglo a su titulación deba llevar a cabo. Además, participará en el cumplimiento de las campañas preventivas organizadas por las autoridades sanitarias nacionales, regionales o provinciales y cooperará en la que disponga el médico en relación con los internos del establecimiento. Cuarto, muy importante esta función cuarta, controlar los medicamentos y material e instrumental clínico sanitario, cuidando de que no se utilicen otros que los prescritos por el médico. Repito, controlar los medicamentos y material e instrumental clínico sanitario, cuidando de que no se utilicen otros que los prescritos por el médico. Quinto, dirigir personalmente las operaciones de desinsectación y desinfección ateniéndose a las indicaciones que reciba del médico. Repito, quinto, dirigir personalmente las operaciones de desinsectación y desinfección ateniéndose a las indicaciones que reciba del médico. Sexto, llevar personalmente la documentación administrativa de la enfermería y concretamente el archivo de historias clínicas, libros de reconocimiento, ficheros y demás que el servicio requiera. Séptimo, acudir inmediatamente cuando sea requerido por el director. ¿De acuerdo? Y yo creo que con esto ya terminamos con el cuerpo facultativo. El cuerpo facultativo importante también en su puesto. No confundamos los psiquiatras que pertenecen al cuerpo superior técnico con los médicos y que pueden trabajar en colaboración, sí, pero cada uno depende a un cuerpo diferente, aunque pertenezcan al mismo subgrupo, tanto cuerpo facultativo como cuerpo superior técnico A1, cuerpo especial y cuerpo de enfermero A2 y el cuerpo de ayudante el C1, ¿de acuerdo? Se ha extinguido el cuerpo de maestros que se llamaban Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, se ha extinguido por el Real Decreto 1203 en 1999 debido a la LOCSE, a lo que establece la LOCSE, y el cuerpo de capellanes sigue, pero está a extinguir. Todavía no lo encontramos en los artículos 292 y 293 y se siguen estableciendo acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, ¿vale? De la orden del Ministerio de Justicia que hablábamos del 24 de noviembre de 1993. Y creo que ya con esto damos por finalizado todo lo que tengo que decir en referente al cuerpo de facultativo, al cuerpo de enfermero, al cuerpo de los extintos maestros y al cuerpo de capellanes. Hay que continuar profundizando en los diferentes puestos de trabajo, tanto del cuerpo superior técnico como del cuerpo especial y ya por último dejar el cuerpo de ayudante. Lo voy a dejar para el siguiente vídeo porque si no va a ser muy largo, ¿vale? Lo dicho, para el siguiente vídeo seguimos con
lo referente al cuerpo superior técnico y al cuerpo especial. Si me da tiempo y lo puedo encajar en el mismo vídeo, que lo dudo, porque aquí es que hay muchísimo contenido, haré otro vídeo pues con el cuerpo de ayudante. Espero que os sirvan estos vídeos para orientaros el estudio y que os vayáis amueblando en la cabecita la cantidad de profesionales con los que vamos a trabajar y que funcione. Es muy importante no confundir estas funciones porque es carne de cañón, sobre todo en su puesto. Intentar confundirnos. Acordaros que el médico es el que hace el pedido de los medicamentos, no el enfermero. Y el enfermero es el que dirige personalmente operaciones de desinfección, ¿vale? Las dirige, el que la organiza es el médico, pero el que la dirige es el enfermero. Son cositas que parecen parecidas, pero no lo son. Y hay que ir, cuando nos pregunten en test, tenemos que ir a la literalidad. Y cuando nos pregunten en supuesto, tenemos que, dentro de toda la estructura de estos cuerpos funcionarios y profesionales, tener muy claro qué le compete a cada uno. Porque luego, cuando veamos todo este tipo de profesionales, luego estos profesionales se van a agrupar en equipos de trabajo, lo que se llaman órganos colegiados. Los órganos colegiados no son otra cosa que grupos de profesionales trabajando de manera colaborativa. ¿Vale? Que eso lo veremos más adelante cuando ya sepamos todas las funciones de todos los puestos, de todos los órganos unipersonales, directores, subdirectores, administradores, que iremos viendo en los siguientes vídeos. Así que espero que os sirvan estos vídeos y ya me vais comentando. Y nada, a seguir estudiando.